Vamos a Romanos capítulo 2, versículo 17 al 24. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorias en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de ciencia y de verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Amén. Tome asiento, hermano. El tema que traigo hoy es el peligro en la palabra de Dios. El peligro en la palabra de Dios. Sabemos, mis hermanos, que en el mundo existen personas que se creen superiores a otros. Lo admiten y lo expresan de la manera de cómo tratan a las personas, con malas conductas. Su título o su puesto en el trabajo, hermano, lo hace creer que son inmortales, que todo lo pueden. Hay personas orgullosas, personas vanagloriosas de sí mismos, pero se les olvida una cosa, hermano. No importando cuántos, propiedades o casas o trabajos o cuentas de banco o carros puedan tener, se les olvida una cosa: que el momento en cuanto esa persona muera, nada se va a llevar, nada se va a llevar, todo se va a quedar en este mundo, hasta la ropa. Dice en Eclesiastés, hermano, 5:10 al 15: El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño, sino verlos con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho o coma poco, pero el rico no le deja dormir la abundancia. Al que tiene más, hermano, quiere más. Al que tiene cuentas de banco, una cuenta bancaria de mucho dinero, quiere más y no puede dormir. Gloria a Dios. Dice: hay un mal doloroso que he visto debajo del sol. Las riquezas guarda por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendran nada les queda en la mano. Dice el 15: como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Nada tenemos, hermano, ya cuando moramos, nada nos vamos a llevar. Y las personas arrogantes, hermano, que tratan a personas porque solamente tienen un título en su trabajo, tratan a otras personas con una mala conducta, se les olvida que algún día se van a morir. Se les olvida que sus bienes no los va a salvar. Por lo que puedan tener, hermano, no van a obtener la vida eterna. Todo se va a quedar. Dice una reflexión de una doctrina de la religión budista llamada Dalai Lama: los hombres pierden la salud para juntar dinero y luego pierden el dinero para recuperar la salud. Hombres estresados que tienen sus negocios pierden su salud para encontrar riquezas, pero después se la pasan en terapias, con medicamentos, para poder recuperar su salud. Dice: y por pensar ansiosamente en el futuro, olvidan el presente. Hay personas solamente mirando hacia qué voy a hacer,
¿Qué más puedo hacer para aumentar la cuenta bancaria? Pero se olvidan del presente. Hay personas que se olvidan de la familia. Hay personas que se olvidan de los hijos, de la esposa, incluso de Dios. Y sigue diciendo, viven como si nunca fuesen a morir y mueren como si nunca hubiesen vivido. Así está la humanidad. Viven de esta manera. No es la palabra de Dios, pero es solamente una reflexión. Eso describe a una persona avariciosa, imprudente y en lo espiritual muerta. Muerta. Eclesiastés 7:17 dice: no hagas mucho mal ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Amén. Muchas personas viven la vida creyendo que no habrá un juicio después de la muerte, hermano. Piensan que no va a haber un juicio. Viven creyendo que no serán juzgados en el tribunal de Cristo. Pero ¿qué dice en Romanos capítulo 2, versículo 12 al 16? Romanos 2, 12 al 16 dice: porque todos los que sin la ley han pecado, sin la ley también perecerán. Si no los hace, y dice, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Así que la persona que no conozca de Dios, como quiera, va a perecer, va a ser juzgada. Dice el 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados, dice. Hermano, no serás salvo porque solamente escuchas la palabra de Dios. Vas a ser salvo por ser hacedor de la palabra de Dios. Hay personas en las religiones que escuchan la palabra de Dios, pero en sí no son hacedores de la palabra del Señor. Dice el 14, porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Cristo Jesús los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. El que no conoce de Dios será juzgado por su conciencia. Siempre lo he dicho, a un niño, ¿quién lo enseña a mentir? ¿Quién enseña a un niño de 2 años a ser, digamos, egoísta? Que no quiera compartir los juguetes. Dios puso eso en su corazón. Y es el pecado. Pero como comencé diciendo, de esas personas que tratan y menosprecian a otras personas, ellos van a ser juzgados también. Y se les olvida esto. No saben que van a ser juzgados, hermanos. Conociendo la palabra del Señor, escuchando la palabra del Señor, tú vas a ser juzgado. Si solamente eres oidor o hacedor, vas a ser juzgado. Regresamos a Romanos capítulo 2, versículo 17 al 24. Dice Pablo a los romanos: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Aquí le está diciendo Pablo: tú que eres del pueblo de Israel, de la descendencia de Abraham, tú que llevas ese nombre con orgullo, ¿a quién le dio la ley nuestro Señor? A su pueblo. ¿En dónde? En el monte Sinaí. ¿Por medio de quién? De Moisés. A ellos les fue dada la palabra de Dios, hermano. Como dice en Romanos capítulo 3, versículo 1 al 2,
¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, dice, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Aquí le está diciendo Pablo, aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorias en Dios. Le dice, te glorias en Dios. Ahora, hermano, el gloriarse en Dios no es malo. No es malo decirse, Dios, te damos la gloria, te damos gracias por lo que tú has hecho en mi vida. Dice Jeremías 9, 23, 24, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente. Entonces aquí estaba haciendo algo bien. Los judíos se gloriaban en Dios, no se gloriaban en ellos mismos. Romanos 5:11 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, dice, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Dice el 18 en Romanos 2. Y le dice, y conoces su voluntad. Y conoces su voluntad. Pablo les decía a ese judío, a esos judíos, conoces la voluntad de Dios. Tú sabes qué es lo que Dios espera de ti. Hermano, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Es nuestra santificación. Porque hay personas religiosas que solo creen que Dios, hermano, existe, pero no conocen la voluntad verdadera de Dios. No conocen qué es lo que Dios espera de ellos. Dicen, yo estoy bien, no robo, no he matado a nadie, le soy infiel a mi esposo o a mi esposa, pero siguen viviendo en pecado. Siguen viviendo en adulterio. Hay pecados ocultos, hermano, que el hombre no puede ver, pero Dios lo ve. Hay pecados ocultos que están en nuestros corazones. El Señor conoce los pensamientos y nuestras intenciones, hermano. Amén. Esos fariseos sabían cuál era la voluntad de Dios, porque conocían la palabra de Dios. Y sigue ahí en el 18. E instruido por la ley apruebas lo mejor. El privilegio que tenían los judíos al ser instruidos por la ley de Dios era que ellos podían escoger aquellas, hermano, bendiciones o cosas que realmente tenían valor, que eran las riquezas espirituales. Dice el 19. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Pablo les dice, ustedes son los que guían a los ciegos espirituales. Ustedes son luz en medio de las tinieblas y guías espirituales en medio del mundo lleno de maldad. Y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Dice el 20, instructor de los indoctos, maestro de niños que tienen en la ley la forma de ciencia y de verdad. Pablo le dice, maestros de personas sin conocimiento de la palabra de Dios. Ustedes son maestros, ustedes les enseñan a los que no conocen la palabra de Dios. Un indocto es una persona que carece de instrucción, que es inculto. Ellos se enfocaban en instruir al pueblo, hermano. Los fariseos se enfocaban en ser maestros, en instruir a los que no conocen del Señor. Y Pablo aquí les está hablando a esta persona o a estas personas. Instructor de indoctos, maestro de niños que tienen en la ley la forma de ciencia y de verdad. Aquí hay personas que están enfrente de una célula. Ustedes son maestros. Ustedes son guía, hermano. Mi hermano Neto, mi hermano Toñín. Somos guía para las personas que están llegando a la célula. Somos maestros. Debemos de enseñar al pueblo.
Mis hermanos, esos judíos tenían esos privilegios como un refugio, hermano, de la destrucción cuando viniera el día del juicio. Con eso se querían cubrir ellos. Se querían cubrir. Estaban confiados en ellos mismos. Confiaban en ellos mismos. Se sentían seguros por la ley, por sus obras, porque eran judíos y porque eran apartados para Dios. Hermano, déjate digo, no pienses por un momento que por servir en la obra, por tener talentos o dones, vas a quedar tú excluido del lago de fuego. Tus obras no te van a salvar. Lo que tú hagas dentro de la congregación o afuera no te va a salvar. Si conoces la palabra de Dios, eso no te va a salvar. Dice el 21. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Me imagino que este hombre, esos hombres, al Pablo decirles los privilegios que tenían por ser el pueblo elegido de Dios, se sintieron bien. Pero aquí viene Pablo confrontando sus pecados. Aquí viene Pablo con la exhortación. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Es fuerte, ¿verdad? Es fuerte. Esos hombres enseñaban a otros, pero ellos mismos desobedecían la ley de Dios. Desobedecían el mandato de Dios, hermano. Se creían justos ante los ojos de Dios. Amén. Ellos pensaban que por conocer la ley de Dios se iban a salvar, pero no es así. No es así. Porque donde leí, hermano, en Romanos 2:13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino que son los hacedores de la palabra, los justos de Dios. Esos son los justificados, los que ponen la palabra en práctica en sus vidas, en la vida cristiana, en su diario vivir. Esos son los justificados ante los ojos de Dios. Amén. Pero mi hermano, no te vas a salvar, hermano, porque por cuánta palabra tú conozcas, por cuánto versículo tú te puedas memorizar y puedas recitar. Eso no te va a traer la salvación. Como dije en la célula, no pienses, hermano, que por eso vas a obtener la vida eterna. Satanás, hermano, también se sabe la palabra. Incluso es más creyente que algunos supuestamente creyentes o cristianos. Satanás es más creyente que el ateo. Satanás conoce más bien la palabra que tú y yo. Satanás sabe realmente quién es Dios. Él era como un ángel perfecto. Pero ¿qué pasó? Satanás se rebeló en contra de Dios y quiso ser más que Dios. Y por eso fue echado aquí a la tierra. Fue arrojado, hermano. Dice que cayó como un rayo. Él conoce a Dios. Y hay cristianos que no conocen a Dios verdaderamente porque escuchan la palabra pero no aplican la palabra y no la toman. Son solamente oidores pero no son hacedores de la palabra de Dios. Amén. Como dije, no te confíes por ser cristiano, no te confíes por estar en el liderazgo, en el diaconado, por estar ministrando en la alabanza. No te confíes que vas a estar excluido del infierno. No pienses porque papi y mami son cristianos, tú te vas a salvar. No pienses que porque ellos oran por ti, niños, jóvenes, tú vas a tener la vida eterna. Estás en riesgo y estás en peligro. Hasta que no nazcan de nuevo, están en peligro.
O sea, que no nazcan de nuevo y mueran sin Cristo, están en peligro de ir a ese lugar de tormento, hermano. Oh, jovencitos, ya no es tiempo de estar jugando. Lo he dicho y lo voy a seguir diciendo, hermano. Aquí lo que hace falta es más sufrimiento. Hace más sufrimiento y para que esos niños valoren realmente lo que es el trabajar, lo que es el servir a Dios. Podemos ver muchos videos que hay en YouTube donde salen jóvenes, niños a evangelizar. Y estos jóvenes y estos niños pueden ver y saben que necesitan de Dios. Aquí nuestros hijos se atienen al padre y a la madre. Los niños y los jóvenes se atienen al trabajo de sus padres y no confían en Dios. Por eso es que no buscan a Dios. Como dije, aquí estamos muy cómodos. Estamos muy conchas, sentados. Hay bancas cómodas, hay alfombra. Aquí se quitan los zapatos en la casa del Señor. O si estuviéramos en una iglesia, hermano, donde realmente no hay edificios como este, estuviéramos caminando en tierra. Estuviéramos pisando las piedras. Y créame, no se quitarían los zapatos. Y aquí, zapatos por donde quiera. Hace más sufrir por el evangelio. Hace más falta conocer a Dios realmente, hermano. Lo mismo pasaba con esos fariseos. Se confiaban en ellos mismos porque tenían la sabiduría de Dios. Conocían la palabra porque eran elegidos por Dios. Como dijo nuestro hermano Rubén, no os engañéis. No te engañes a ti mismo. No pienses que porque estás aquí congregado, vas a la célula miércoles, viernes y domingo, serás salvo. No es por obras para que nadie se gloríe, hermano. No es por obras para que nadie se gloríe. El que se lleva la gloria es Dios. El que se lleva la gloria es solamente Cristo Jesús. Porque no hay otra obra que sea la más perfecta que la que hizo Cristo Jesús, hermano. Él murió por nosotros, dio su vida. Dio su vida para que fuésemos obedientes a Él. Obedientes a Él. Lo que te garantiza la salvación es el obedecer a Dios. Eso es lo que te garantiza la salvación. No importa que seas maestro de niños, no importa que seas maestro en tu célula, que seas un líder, que predique la palabra, no importa nada de eso. Si predicas y enseñas, pero no obedeces a Dios, tendrás derecho al infierno. Vas a ir a un lugar de tormento. Si predicas la palabra y enseñas, pero estás en pecado, te irás al infierno. Porque Dios aborrece a todo aquel que practica el pecado. Ese no puede ser hijo de Dios, ese es más hijo del diablo. Ese es hijo de Satanás, dice la palabra. El que practica el pecado es hijo de Satanás. Amén. Lo que te garantiza la salvación es el obedecer a Dios. Pero ¿obedecer en qué? ¿En servir en la obra? Es fácil servir. Es muy fácil eso. O sujetarte al pastor. No, sino obedecer los mandamientos de Dios, hermano, por gratitud. ¿A qué me refiero con por gratitud? Por lo que hizo Cristo Jesús por ti en la cruz del Calvario. Cuando vienes con gratitud ante la presencia del Señor, es que tú estás diciéndole al Señor: Señor, gracias por lo que tú has hecho por mí. Gracias porque aun cuando fui pecador, cuando era un impío, cuando era un bastardo, diste a tu Hijo unigénito para que yo pudiera ser salvo. O tenemos que reconocer la obra redentora que hizo Cristo Jesús por nosotros. Como dije, a veces tenemos el evangelio como si fuera un cuento de hadas, hermano. Lo tenemos como si fuera solamente una reflexión o una historia que el hombre creó.
Pero Cristo Jesús vino a morir por nosotros por causa de nuestro pecado, que todavía mora en nosotros. Este pecado todavía vive en nosotros, hermano. Y si obedecemos más a los deseos de nuestra carne, no podremos obedecer a Dios. No podremos agradar a Dios. Amén. Esos judíos se gloriaban de que ellos tenían la ley y la enseñaban a otros, pero ellos mismos desobedecían la ley. Y hay cristianos también de esta manera que conocen la palabra de Dios, instruyen a otros, pero desobedecen la palabra, desobedecen la ley de Dios. Amén. 21. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas de que no se debe de hurtar, ¿hurtas? Pablo miraba todo esto. Pablo miraba todo eso y sabía esto porque el Espíritu Santo moraba en Pablo, hermano. Era un gran apóstol. No como los que hay ahorita, que solamente son por título. Estos hombres sufrían por el evangelio. Morían, sufrían por causa de Cristo Jesús. Eran vituperados, eran maltratados. Y en nada se glorió el Señor, Pablo. En nada se gloriaban esos hombres. Y les dice, tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Voy a leer en Lucas 20, 46 al 47 en traducción, el lenguaje actual. Dice, cuídense de los maestros de la ley. A ellos les gusta vestir como gente importante. Los maestros de la ley les gusta vestir como gente importante. Y que los saluden en el mercado con mucho respeto. Cuando van a fiestas o a la sinagoga, les gusta ocupar los mejores puestos. ¿Habrá hombres apóstoles en estos días de esa manera? Sí, porque hay predicadores que solamente quieren que los trasladan a un país en un avión de primera clase. Quieren que vayan por ellos en limusinas. Si no hay más de 100, 200 personas, no predico en tu iglesia. ¿Saben por qué? Porque quieren ser admirados como estos maestros de la ley. Quieren ser vistos para que la gente los alabe. Quieren recibir gloria, pero la gloria es de Dios. La gloria es de Cristo. Pero ¿qué dice el 47? Dice, ellos les quitan a las viudas sus casas. Hurtan. Tú que predicas que no se debe de hurtar, ¿hurtas? Ellos le quitan a las viudas sus casas. Eran rateros. Y luego hacen oraciones muy largas para que todos piensen que son gente buena. Aleluya. Oraciones largas para que piensen que son gente buena, pero en sí sus obras no eran buenas. Sus obras eran obras de la carne. Que las obras de la carne solamente traen ¿qué? Condenación. Pero Dios los castigará más duro que a los demás. Dios los castigará más duro que a los demás. Amén. Mi hermano, tú puedes decir, soy un cristiano honrado, un cristiano humilde. Pero hay muchas maneras del cual podemos hurtar, del cual podemos robar. Por ejemplo, cuando no declaras tus ingresos al pagar tus impuestos, estás robando al gobierno y mintiendo. Doble pecado, ¡pum! Doble pecado. Tú robas cuando extiendes la hora de tu break o de tu lonche en tu trabajo y mientes a la hora de salir y de entrar.
robando a la compañía y mintiendo. Cuando tú sobrevaloras el precio de alguna propiedad al momento de vender esa propiedad, estás robando. Hay muchas maneras de cómo podemos robar, hermano. Y el cristiano no se da cuenta. No se da cuenta el cristiano de que hay tantas maneras que podemos robar. Esto es pecado. Santiago 4:17, ¿qué dice? Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿es qué? Es pecado. Si tú sabes hacer las cosas buenas pero no las haces, te es pecado. Clarita está la palabra. Dios juzga, no el hombre. Serás tú juzgado por la palabra. Si la conoces pero no te aplicas la palabra a tu vida, estás siendo cómplice. Eres hurtador, mentiroso y todo lo que la palabra dice que eres. Amén. Jesús les dijo esto a los escribas y fariseos en Mateo 23. Vamos a Mateo 23. Gloria a Dios. Aleluya. Alabado sea el Señor. Mateo 23, 1 al 7. Gloria a Dios. Entonces habló Jesús a la gente y a los discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Jesús sabía esto, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo sabía las obras de estos fariseos. Él les dijo: lo que te digan, guárdalo. Si es la palabra de Dios, guárdala y hazla. Pero más no hagas como ellos hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Decían: haz esto, haz lo otro, pero ellos mismos ni con un solo dedo podían hacerlo, hermano. Amén. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. ¿Qué significa esta palabra? Filactería. Es un término que proviene del griego, que es filacterión, protección o amuleto, que pasó al latín filactería y se refiere a unas pequeñas envolturas o cajitas de cuero donde se encuentran o se pueden guardar versículos o digamos pasajes de las escrituras. Ellos traían esto, hermano. Traían esto y se gloriaban porque ahí traían ellos las escrituras y querían que las personas miraran que ellos eran maestros de la ley. Pero también, hermano, también como esos fariseos, hay cristianos también que presumen traer la Biblia bajo el brazo. Bajo el brazo. Y por eso piensan que por andar así serán salvos. Aquí dice que traían esos amuletos, esas cajitas, que las exponían para que las personas pudieran ver quiénes eran ellos. Y luego dice también, gloria a Dios, y dice: y extienden los flecos de sus mantos.
Flecos eran adornos, hermano, que tenían el manto. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, dijo: el diablo nunca es más diablo que cuando trae la Biblia debajo del brazo. Así que eso está diciendo como si aquel cristiano trae la Biblia del brazo, pero sus obras son malas, es igual que el diablo. Si no hay obras buenas, pero traes la Biblia debajo de tu brazo y te crees muy perfecto y santo, eres hijo del diablo. Así eran estos hombres, estos fariseos. Querían que la gente pudieran ver o que los miraran como si eran hombres justos. Sí, a lo mejor podían engañar a las personas, pero ante a Dios, Dios no puede ser burlado, como habló nuestro hermano Rubén. Dios no puede ser burlado. El hombre sí, mas Dios, omnipotente, omnisciente, omnipresente, es el Todopoderoso. Amén. Mi hermano, el saco, ni la corbata, ni los zapatos de charol brillantes nos va a salvar. Ni que queramos lucir bien aquí en la congregación, eso no nos va a salvar. Mas lo que cuenta es lo que está en el corazón. También lo exterior, sí. Pero si piensas por un momento que por eso eres justo, pero tus obras son malas, o mayor condenación vendrá para ti. Amén. Los fariseos enseñaban la ley, pero eran unos hipócritas. No sé cuántas veces Jesús los llamó de esta manera, les dijo: hipócritas, hipócritas, hipócritas. Una persona de doble cara. Una persona que dice: haz esto, pero él no puede hacer lo que él demanda de los demás. Es un hipócrita. Jesús los exponía, hermano, en el público. Jesús era un hombre con carácter. Era un hombre como usted y yo. Era ser humano. Pasó tentación. Pero más él tenía que predicar lo que se tenía que predicar. Él hablaba fuerte. Él no le importaba si la multitud se iba o no. ¿Qué le dijo Pedro? Señor, duras son tus palabras. Mira, se están yendo. Oh, sí. Vete también tú si quieres. Vete también tú si quieres con ellos. Yo vine, Jesús habló fuerte, hermano. El que tome la palabra, el que no la tome, si se quiere ir, que se vaya. Jesús no le importó. Porque Jesús sabe quiénes van a ser escogidos. Muchos son llamados, pero pocos escogidos. Jesús sabía que iba a pasar eso. Ahora déjeme y le hablo a los padres de familia. De verdad tú haces lo que tú demandas de tus hijos. De verdad tú cuando dices: lee la Biblia, ponte a orar. Padres, de verdad usted también lee la Biblia. Usted también en su hogar se humilla, ora. Porque si hacemos esto, hermano, estamos haciendo lo que hacían los fariseos. Queremos poner a nuestros hijos a hacer algo que nosotros mismos no podemos hacer. Queremos hacer que ellos hagan lo que nosotros no hacemos. Pecado. Pecado ante los ojos de Dios. Queremos que ellos se aprendan la palabra. Queremos, como en la clase les dejan versículos a los niños. Estamos ahí, apréndetelo, memorízalo. Pero nosotros lo hacemos. Estamos ahí, memorízalo, siéntate, léelo, porque la maestra se va a enojar si no te lo aprendes. Y que el pastor nos diga a nosotros eso. Cada viernes aquí va a pasar alguien para decir un versículo. Cada viernes va a pasar alguien aquí para memorizar un versículo. 2, 3, 5 versículos. Es una carga pesada, ¿verdad? Sería una carga pesada. Hermanos, queremos poner en nuestros hijos cargas pesadas que nosotros no podemos ni llevar.
Niños de 5, 6, 7 años. 5 versículos se tienen que aprender. De 3 a 5 juntos. ¿Cuántos versículos tú te memorizas a la semana? ¿Cuántos versículos tú te memorizas, hermano? Estoy hablando de ti, porque se tiene que hablar la palabra, hermano. Yo sé que también para mí, pero te pregunto, ¿cuántos versículos tú te memorizas? ¿Cuántos te sabes? Tal vez nuestros hijos sepan más que nosotros, porque están en la clase. Amén. Si hacemos eso, somos unos fariseos, somos unos hipócritas. Nomás Juan 3:16 nada más. O a lo mejor nada más la primera parte de tal manera. Santo. Aleluya. ¿Tú quieres que te obedezca, hermano? ¿Quieres que tu niño te obedezca? Tú dices, me tienes que honrar a mí. Me tienes que escuchar a mí. Yo soy la autoridad aquí en la casa. Pero en verdad, ¿tú obedeces lo que el Padre Celestial te dice a ti, padre y madre? ¿Tú escuchas la voz de Dios y la obedeces? ¿Obedecemos a Dios? Porque sí es muy fácil decirles a nuestros hijos, quiero que me obedezcas. Dios me tiene como cabeza del hogar, y no por cola. Soy el líder, el sacerdote. Sí, pero ¿quién está arriba de nosotros? Cristo Jesús. Y si no obedecemos a Cristo Jesús, estamos en pecado. Es pecado. Amén. Dice el 22 en Romanos 2. Romanos capítulo 2, versículo 22 dice: tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Aleluya. Pablo sabía que esos hombres predicaban en contra del adulterio, pero ellos cometían adulterio. Bien sabemos que la Biblia prohíbe las relaciones sexuales físicas, ¿verdad? Pero ¿qué dijo Jesús en Mateo 5:25? Porque yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, dice, ya adulteró con ella en su corazón. Ahora no tenemos ya que, hermano, tocar a una mujer o estar con ella, o la mujer con un hombre, sino ya la codicia es el pecado. Ya el desear a una mujer o a un hombre ya es pecado. Jesús vino a cambiar todo. Amén. Codiciar es el deseo excesivo de tener lo que no te pertenece. Cuando uno mira a una mujer o a un hombre que no le pertenece, no es pecado, es codicia. Deseas algo que Dios no te ha dado. Si Dios ya me ha dado a mí, a mi esposa, y yo me la paso codiciando, mirando a otras mujeres que no sea mi esposa, adulterio. No es necesario tener la relación sexual física, sino ya cuando la mente empieza a trabajar y a hacerse imagen de estar haciendo cosas que no se debe de hacer. Tú que enseñas sobre el adulterio, ¿lo cometes al estar a solas en tu casa? ¿Lo cometes, lo practicas cuando estás en tu casa a solas? Porque ahora ya está muy disponible el celular. Tú, maestro, predicador que hablas sobre el adulterio, ¿adulteras? Fuerte, ¿verdad? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? En el Antiguo Testamento sabemos que Israel era un pueblo idólatra. Hasta que fueron llevados cautivos a Babilonia, después Dios los sacó de ahí, y entonces es cuando ellos abominaban, hermano, la idolatría. Hasta en ese momento. Amén. Fíjese, hermano, que Jesús
nunca exhortó a los fariseos de ser idólatras. Nunca Jesús les habló sobre la idolatría, porque ellos según ya se habían apartado de la idolatría. Pero hay registros, hermano, que ellos no eran tan estrictos al tomar los metales preciosos de los templos paganos que eran saqueados. Ahora, ¿por qué diría esto Pablo? Porque estos hombres tomaban los que les pertenecía a los dioses paganos. Tomaban los que no eran parte del pueblo de Dios, si traían, digamos, algo, un metal precioso, digamos esta vela, para darle culto o adoración a otro dios falso. Esos templos eran saqueados, pero ellos se quedaban con lo más bonito, con lo más precioso. Se llevaban lo mejor para ellos. Aquí ellos cometían el sacrilegio, que es un acto que constituye un crimen contra un objeto sagrado. Se suele hablar de profanación, hermano. Estaban cometiendo un pecado. Eran parte también de la idolatría. Aunque ellos no podían ver eso, pero estaban cometiendo esto, lo que dice aquí Pablo, sacrilegio. Estaban siendo partícipes de la idolatría. Deuteronomio 7:25 dice: las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para quemarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Dios prohibió esto desde el Antiguo Testamento. Pero los fariseos, los maestros de la ley, hacían esto. Saqueaban y llevaban todo lo precioso de esos templos de los dioses paganos. Pero todavía eran parte de la idolatría. Pero el cristiano que ha salido del catolicismo, hermano, suele pensar que ya como ya no es parte o ya no es un católico apostólico romano, ya no es idólatra. Pero ¿qué tal si tú adoras algo que no sea Dios? Tú que has salido de la religión católica, donde antes adorabas imágenes, ¿hay algo más en tu vida que ocupa el lugar de Dios? ¿Hay algo más que tú puedas amar más que a Dios? ¿Qué puedes amar más que a Dios? A tus hijos, a tu esposo, tu trabajo, el tiempo que es para Dios. ¿Se lo robas al Señor? Lo mejor de tu vida, ¿se lo das a Dios? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está la iglesia de Cristo realmente? ¿Cómo está? Romanos 2, versículo 23 dice: tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Tú que te jactas de la palabra de Dios, tú que presumes de ser circuncidado, apartado para Dios, maestro de la ley, y confías de tu sabiduría, eres judío, pero violando la ley, deshonras a Dios. Violando la ley, deshonras a Dios. Quebrantando la ley, deshonras a Dios, le decía Pablo. Tú que te vistes con ropas largas como se vestían ellos, que eran hombres que hacían oraciones largas para que las personas los escucharan, pero quebrantando la ley, deshonras a Dios.
Tú que eres cristiano, ya que Dios te ha salvado, ya que estás ahora en la verdad, conoces la verdad, conoces la ley, y tal vez presumas allá afuera, soy cristiano, yo conozco la voluntad de Dios, pero aún así la quebrantas, deshonras a Dios, quebrantando la palabra, deshonras a Dios. ¿Y sabes qué sucede cuando vivimos una vida de esa manera? Vivimos una vida de hipocresía. Vivimos una vida de hipocresía. Hay muchos cristianos, hermano, que conocen la palabra de Dios, la recitan. En mi trabajo me quedo yo admirado y sorprendido a la vez y digo, Señor, ¿cómo es posible que este hombre sepa más palabra que yo? Pero se nos olvida pues que el diablo también conoce la palabra, ¿verdad? Y digo, ¿cómo una persona de sus labios salen chistes de doble sentido? Cada vez que pasa una mujer enfrente de él, está babeando. Y dice, oh baby, call me. Oh baby, llámame. Cuando se le ve toda la codicia y la lascivia en su rostro. Pero sí recitando la palabra de Dios, quebrantando la palabra del Señor. Deshonra a Dios. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, hermano. No todo aquel. Porque sí hay muchos que dicen, no, mi Dios me protege, oh mi Dios me cuida, me guarda. Oh, gracias Señor por esto. ¿Realmente será de parte de Dios la bendición que vino a tu vida? Aleluya. ¿Sabes qué sucede? Como dije, vivimos una vida de hipocresía. Y al hacer esto, hermano, hacemos que el nombre de Dios sea blasfemado. Dice el 24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pablo les echa la culpa a esos fariseos. Por culpa tuya, por quebrantar la ley, deshonran a Dios. Por tu culpa, al desobedecer la ley de Dios, las naciones gentiles blasfemaron en contra de Dios, en contra del nombre de Dios. Pablo era un hombre que se preocupaba por el nombre del Señor. Y por eso es que él iba a cada iglesia que él plantaba, él iba y los visitaba, les enviaba cartas para corregirlos, para exhortarlos. Para corregir y exhortar. ¿Cómo es que uno va a venir a la realidad, hermano? Cuando uno está en pecado, cuando uno está falto de amor o digamos de disciplina, la exhortación es necesaria en la iglesia. No para pisotear a nadie, sino para aquel que anda torcido se enderezca. Para aquel que es desobediente, sea obediente. Para aquel que quebranta la ley, que no la quebrante más, sino que obedezca a Dios. Amén. Estos hombres santos y perfectos vivían una vida asquerosa delante de Dios, hermano. Estos líderes religiosos vivían una vida asquerosa ante los ojos de Dios. ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo es tu vida ante la presencia del Señor? Murmura, crítica, chismes, en medio del pueblo del Señor. Los que se dicen ser hijos de Dios.
Hipócritas. Y me incluyo yo también ahí. Hipócritas somos. No merecemos ser hijos de Dios, hermano. Cuando una persona actúa de esta manera, ama a tu hermano, a tu prójimo, como a ti mismo. Al murmurar, al criticar, estamos quebrantando la ley de Dios. Estamos quebrantando la palabra del Señor, lo que nos dejó escrito. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No dice ámate tú más que a tu prójimo. No, porque ahí entonces será un acto, hermano, de egoísmo. Dios quiere que amemos primeramente al prójimo, después a nosotros. Dios quiere que te intereses más por el prójimo que por ti mismo. ¿Tú cómo vives en tu diario vivir? ¿Cómo es que te ven los que te rodean en tu trabajo, en la escuela, en la congregación? ¿Guardas la ley? ¿Te deleitas en ella? ¿Ven algo diferente en ti, tus familiares inconversos? Si no, ¿de qué te sirve conocer la palabra de Dios? ¿De qué te sirve tanto servirle al Señor? ¿De qué te sirve tanto predicar la palabra? ¿De qué te sirve tanto congregarte? ¿De qué te sirve tanto levantar la mano? ¿De qué te sirve tanto danzar? ¿De qué te sirve tanto ofrendar? ¿De qué te sirve el diezmo? De nada te sirve el diezmo si no obedeces la palabra del Señor. Tú que enseñas, no te enseñas a ti mismo. Tú que hurtas. ¿Presumes de ser cristiano? ¿Te crees mejor que los demás? ¿Crees que eres especial y que todos deben de verte bien? Nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo lo miraron? ¿Cómo es que lo trataron a Cristo Jesús? Cuando estaba ante Pilato, ¿a quién quieren? ¿A Barrabás o a Jesús? ¡A Barrabás! ¡A Barrabás! Prefirieron la libertad de un criminal, de un hombre que era pecador, más que la libertad de Cristo Jesús. Mas él no dijo nada. Mas él sabía su propósito, Cristo. Mas él sabía que ese día iba a venir. ¿Quién eres tú para que le agrades a la gente? ¿Quién eres tú para que le caigas bien a todos? ¿Quién eres tú para que seas una monedita de oro? No somos nada. Somos polvo. Del polvo salimos, hermano, y al polvo vamos a volver. Pero nuestro espíritu, nuestra alma tiene que ir con el Señor. Tenemos que llegar a la vida eterna. Por eso es que, hermano, les predico de esta manera. No es para pisotearlo, no para pensar que yo me creo mejor que ustedes, sino que esta palabra, como siempre decimos, hermano, me llegó a mí primero. La palabra corrige. La palabra, hermano, nos da vida. La palabra nos sacia, nos llena. No nos va a dejar ir secos. Si alguno aquí vino seco, que la palabra te llene. Toma esta palabra de parte de Dios. Por eso es que le puse a este título, el peligro en la palabra. No es que un peligro esté en la palabra de Dios, sino que el peligro está que no apliques la palabra a tu vida. El peligro es que no apliques la palabra del Señor a tu vida, que no vivas la palabra.
El peligro está en la palabra cuando no nos hacemos oidores olvidadizos, hermano. Y en vez de hacer lo bueno, hacemos lo malo. En vez de vivir para nosotros, vivimos. Vivir para Cristo, vivimos para nosotros, hermano, a veces. En vez de vivir en el Espíritu, andamos en la carne. En vez de deleitarnos en la palabra, en Cristo, nos deleitamos en nuestros sentimientos y pensamientos que son carnales, que solamente produce amargura, odio y rencor dentro de la iglesia de Cristo Jesús. El peligro en la palabra.